Bueno, estamos en la identidad de sistemas dinámicos. Vamos a repasar para el control y la prueba que viene antes del tema de los proyectos. Entonces, vamos a ver dos cosas que son, uno, el tema de desde función de transferencia a modelo de estados, que es desde una función de referencia que es U de S o de Z, U de S o Z, en el caso. Entonces, por ejemplo, UDS sobre IDS, llevarlo a un modelo que sería, que tendríamos A, B, si no me equivoco es X punto sobre X más sobre U, ya tenemos I por C, CX más DU, si no me equivoco, que es, sí, CX más DU, vendría siendo, esto sería, y lo inverso de esto, que sería de modelo de estados a función de referencia. Que acá sería lo inverso. Partimos de aquí. Toma en cuenta que esto sirve tanto para continuo como para discreto. No, no tiene. Marcelo, Vamos. Sí. en la parte de arriba la función de transferencia no está definida al revés. UDES. eh, ¿cómo? No me acuerdo si se define con UDS o con HDS. Sí, IDS y UDS. Entonces, sí. Entonces, esto. A ver, lo primero que vamos a dejar como comentario, que vamos a colocar aquí, que existe comandos en MATLAB, que me trabajo como comentario para que quieren, por si alguien quiere revisar o algo. Tenemos esto, que existe el comando en MATLAB para realizar ello. Revisar lo anterior. Y los podemos ver aquí en el OGATA. Lo tengo aquí. Tenemos el comando que le entregamos, este, que acá le pedimos una matriz A, una matriz B, una matriz C, una matriz D. Nosotros le entregamos un numerador que tiene que estar en este estilo, con paréntesis cuadrado, separado por espacio. Y esto al final es S elevado a 0, S a 1, S elevado a 0, S a 1, S a 2 y S a 3. Entonces al final esto sería S sobre S3 más 14S cuadrado más 56S más 160. Vendría siendo la función de referencia que está escrita de esta forma.
y este es el TFF y entrega la matriz. Y lo mismo tenemos el comando inverso, que sería el de aquí. Entonces vamos a pegarlos. La sintaxis las ven ustedes, pero después si alguien quiere puede preguntar. Esto les puede servir tanto para la tarea como para si están en dudas con algún ejercicio. Y lo que sí tienen que tomar en cuenta que no entrega siempre el mismo, porque hay una ecuación puede tener distintas representaciones en función de la referencia o en espacios de estado que pueden ser equivalentes. Entonces pueden llegar a uno a mano y a otro con esto y pueden, pero generalmente sirve para comprobar. Ahí tenemos uno y tenemos el otro. Este es de matrices de estado hasta función de referencia. Este es, no, otra función de referencia, matrices de estado. Este en el caso 1 y este para el caso 2. Ya. La prueba, lo más probable es que lo tengan que hacer a mano, así que no va a servir mucho eso. Entonces vamos a ver primero cómo hacer el caso 1. Tenemos tenemos que guiarnos por esto. Tenemos que guiarnos aquí por esto. Acá tenemos aquí cómo se escribe. Y acá esto. Tienen que tener un apunte o el mismo libro con estas cosas para acordarse. Y acá la definición de los B. Sería esto. Esas son las definiciones. Entonces, si ustedes tienen la función de referencia, usan esto y se crean las matrices A, B, C y D de esta forma. Entonces, este es como el caso más engorroso. O sea, lo que ustedes tienen que tener, por ejemplo, si tienen una cosa. Aquí primero hay que darse cuenta de algo. Por ejemplo, esto va desde n hasta 1. O sea, por ejemplo, si tenemos grado, tenemos aquí, va hasta 1 que es el que acompaña al grado n-1. O sea, por ejemplo, acá si tenemos una ecuación de grado 5, nosotros esto va a ser de 4 por 4. Esto va a ser de 1 por 4. Va a ser siempre de 1 menos que el grado máximo. Segundo, a ver, primer caso. Eh, A es de n-1 por n-1. Segunda cosa. Primera cosa que hay que tener en cuenta. Segunda cosa. En en la función de referencia, en el denominador, a ver, en el denominador de la función de referencia, la ft, función de referencia, el grado máximo debe estar multiplicado por el grado máximo, debe tener un 1 por s elevado a n.
Porque si no tenemos el 1, por ejemplo, acá sí tenemos 2, 0, 4, no nos sirve. No podemos hacer este paso directo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, de que este número de aquí, exactamente este, tiene que ser aquí un 1. Si no tenemos un 1, ¿qué tendríamos que hacer? Usar unos convenientes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que no tenga 1. Entonces vamos a tener HDS. Vamos dando números. Vamos, ya vamos a hacer de grado 3 para no hacerla tan larga. O de grado 3 o de grado 4. Ya, a ver, alguien que me diga qué grado elegimos. ¿Cuánto va a ser el grado máximo? Si alguien quiere participar. De grado, Sí. démosle de grado 3 para que no sea tan larga. Ya, entonces vamos a hacer un grado 3. Entonces tenemos S elevado a 3, S elevado a S y S0. Y lo mismo abajo. Ya, ahí vamos a colocar números random. Entonces, por ejemplo, el de arriba, 2. Acá vamos a colocar más 4, menos 3 y menos 5, por ejemplo. Esto es por darlo, no tengo el ejemplo hecho. Sí. Y acá, por ejemplo, colocamos 3, menos 1, más 1, menos 2. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este 3. Tenemos aquí este 3 que no nos va a permitir, entonces tenemos que hacer aquí un 1 conveniente. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1/3 y arriba también multiplicamos por 1/3. Multiplicamos arriba y abajo por 1/3, porque 1/3 dividido en 1/3 es 1, no nos influye en la ecuación. Entonces tendríamos 2/3. Vamos a dejarlo decimal, que 2 dividido en 3 es 0. Bueno, vamos a colocar un 4 aquí para que quede más, para que no quede un decimal periódico. Vamos a colocar el mismo número arriba, pero ahí hay que ver. Entonces, si vemos 2 dividido en 4, 0.5 s elevado a 3 más 1 s elevado a 2, o sea, más s elevado a 2, menos 0.75 s menos 5 dividido en 4, que es 1.25. Ya, segunda cosa que también hay que notar, que esto sirve tanto para S o como para Z. No tenemos distinción. Acá que quede bien distinta la S del 5, siempre se confunden, pero bueno. Acá, dividido en. Esto es lo que queríamos que quedara solo S elevado a 3. Un cuarto es 0.25 más 0.25S menos 0.5 sin S. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es eso. Ya, luego la matriz más fácil que podemos crear. Entonces, bueno, voy a copiar esto y lo vamos a llevar a la siguiente hoja para que no se, por si después piden el PDF que hemos ordenado. Entonces tenemos esto. Y vamos a copiar todo esto. Después lo vamos a dejar asociado acá afuera. Después lo borramos.
cuando estar viendo la. Entonces también esta es nuestra función de transferencia. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la más fácil de hacer de la? Hay dos que salen a la primera. Bueno, la C también sale a la primera. Mira, aquí por ejemplo la A, B, C y D. La A, C y D salen al tiro. La única que tiene complicación un poco es la B. Hay que hacer estos cálculos. Entonces anotemos la primera, matriz A. Si es de grado 3, nuestra matriz A es de 2 por 2. De uno menos que el grado. Entonces 0, 1. Sería 0, 1. Y ahora sería menos. Ah, no, del mismo grado. Es de 3 por 3. Vamos a volver atrás. Vamos a hacer bien esto. Y esto es 0, 1, 0. Esta es 0, 0, 1. Menos AN. Que AN es el último. En negativo sería, el último abajo sería 0.5. Luego sería AN menos 1. AN menos 1. Sería la de acá. Y AN menos 2. Sería la de acá. Y esa vendría siendo nuestra matriz. Lo vamos a corregir aquí. Que es del grado de n por n. Me había confundido yo porque no había contado este es elevado a 0. Y sí. Pero para eso hay que hacer el ejemplo y ahí lo percatamos de ello. Entonces tenemos la matriz A. Entonces tenemos matriz A. Y vamos a hacer la matriz B ahora. Matriz B es un vector columna. Un vector columna que contiene a B0, que es el primero. No, B0 es D, entonces contiene B1. Que aquí vamos a calcular B1. B1 es B1, que es el que está acá a la segunda, o sea, sería 1. Luego dice A1, que sería justo el que está abajo, por B0, que B0 es el de acá. Ese sería el primer elemento. Luego vamos al segundo. Sería B2. B2 sería B2, que sería el siguiente, que es menos 0.75, menos A1 por B1, que sería A1 es este, por B1, que es 1, y A2, que sería A2, que sería el siguiente de abajo, hacia la izquierda, sería acá, sería 0.25 por B0, que es el primero, 0.5.
Y B3, que es el que sería acá, tenemos B3, que sería nuestro B3, sería el que sigue, B1, B2, extra B1, B2 y B3. Menos 1.25. Menos, ahora, A1, de nuevo, que es el de aquí. Pero ahora es por B2, o sea, por el 0.75, si no me equivoco, sí. El por menos 0.75. Luego sería menos A2 por B1. O sea, A2 es 0.25. B1 es 1. 1. Luego sería A3, que A3 es el último. Sería, sí, sería A1, A2, A3. Entonces sería A3, que es 0.5, que menos 0.5. Mucho cuidado aquí con los signos. Por B0, que B0 es el último. Entonces, eso sería el vector B. Como dije, el más extenso de calcular de los anteriores. Si alguien me puede ayudar con el cálculo, porque... Y fijarse dividir también los signos. En este tienen que... Creo que una vez habré dicho algo parecido. Pero bueno, medio leseando. No puedo decir que está pero bueno. Hasta la Sonia lo hizo en un momento. Y luego sería... Ya, como digo, pueden haber errores en mis signos, posiblemente. Ya que estoy intentando hacerlo explicando cada paso. Así que si alguien los encuentra, me avisa. Y esta es 1.4375. Jugar al otro juego. Entonces, se vendría siendo el vector B. Nos quedaría solamente el vector C y el D. Que el vector C es 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0. 1 con 3, 0, con 2, 0. Tiene que ser del mismo tamaño. Y el vector D, que es igual a B sub 0. Que B sub 0 es el primer número, o sea, 0,5. Y se vendría siendo usando esta fórmula del mat, que se entrega el OGATA. No es tan complicado. El A y el B, el A es el más... Una acotación. El último valor del vector B a mí me da negativo. Sí, a mí igual medio negativo. Sí, a mí también, Menos no lo puse. 1.4. Tengo la calculadora aquí también, no lo puse. Pero bueno, Sí, eso. hay que tener ojo en eso en las pruebas. Y
este cálculo como más, por así latero, por así decirlo, más iterativo. Así que Una consulta, ¿el C siempre va a ser 100? es que el C depende. El C es, aquí tenemos, aquí por ejemplo nos dice 100, pero en sí el C es que depende de qué es lo que nosotros queramos como salida, por así decirlo. Pero en términos generales se puede trabajar con 100 y no habría problema, porque depende de nosotros qué queramos como salida, si X1, si X2, si X3, cuál de todos ellos queremos saberlo a la salida. Pero para estos términos, tenemos aquí el ógata y cualquier cosa. Funciones diferenciales, la función de excitación contiene términos derivados. Aquí tenemos y también está la parte de forma canónico controlable, etcétera, y todo eso se puede ver que está aquí. Aquí nos dice solo se representación matrices de estado para la función de referencia. Se obtiene a través de la. Existen muchas formas de obtener esta representación en espacios de estado. En el capítulo 9, si alguien quiere leerlo, después de ahí le echamos un ojo, pero a los tiempos y se pueden representar de distintas formas. Hay como tres. Hay controlable, canónica observable, canónica diagonal y Jordan. Hay como 4 formas presentadas aquí. Pero esta es una, es válida. Y eso, más que nada lo que tienen que tener cuidado es en esto. No me acuerdo si las otras son más fáciles de calcular o más difíciles, pero esto por ejemplo es una. Y de ahí vemos las siguientes. Ya, pues ahora vamos con el término 2. Cuando tenemos matrices A, B, C y D y queremos la función de transferencia, que era IDS sobre UTS. Claro, acá pues, aquí por ejemplo vamos a trabajar con Z para hacer la distinción, pero en este caso se trabaja igual en función de referencia en tal con X o con Z. Y lo único que tienen que tener cuidado, tener distinción, es cuando es estable, cuando no es estable estos sistemas. Ya hemos repetido bastante, pero a ver si alguien se acuerda estabilidad. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Un paréntesis. Hacer un comentario. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a dejarlo con verde. ¿Alguien que se acuerda de estabilidad? ¿Era del círculo unitario? En discreto, sí. Muy bien. Continuo. Aquí probablemente trabajen solo en discreto en la prueba, pero bueno, aquí está en continuo. Sería aquí. Y en discreto, que es lo que vamos a trabajar casi siempre. Continuo, vamos a hacer paréntesis S, paréntesis Z. Y en continuo tenemos aquí el circulito con 1, 1, 1, 1. Caricaturización sucia está de pana. Y aquí. Entonces, tenemos que estar dentro del círculo unitario. Por si le piden, por ejemplo, que esté estable. Como por ejemplo, que pueden ser ejercicios del estilo. El honor que eso hubiera. Eso hubiera Por ejemplo, puede ser un estilo que tenemos en la función de transferencia A. Por ejemplo, vamos a escribir como como se escribe en discreto, que es X de K más 1, que eso es el sinónimo de la derivada. Entonces vamos a hacer el 0, 1, alfa y B por X de K
más, vamos a colocar acá 0 y no sé, 5, un número. Los vamos a dejar aquí como vamos a dejar como variable. Que alfa y beta. Que son variables. Entonces tenemos i de k. Vamos a colocar 1, 0. La matriz C, depende de lo que queramos saber, le pueden colocar 1, 1, 1 o 0, 1. Después puede aparecer cosas así. Y u de k, por ejemplo, 2. 2 u de k. Ya, con la k primero, la k indica discreto. Que estamos en el plano Z. Lo primero. Está bien, pero Beca no decía antes. Entonces nos piden, por ejemplo, esto, que lo llevemos a una función de... Que lo llevemos a una función de transferencia. No. Bueno, aquí vamos a poner. Obtenga X función de transferencia. Aquí obtenga una función de referencia dada. Una función de referencia dada. Tengo función de referencia dada. Aquí no vamos a dar porque no sé cuál puedo obtener, no me lo sé, pero por ejemplo vamos a resolver esto. Entonces, ¿cómo se pasa de función de referencia de matrices de estado a función de referencia? Era con una fórmula que era con C. No me acuerdo si era primero la C primero la... Creo que era la C. Era C por SI menos A. Ahí está. Entonces tenemos C por bueno, en este caso Z. Z por la identidad menos A. Y eso era menos 1 por B, ¿cierto? Y se le agregaba el menos D, pero casi siempre es 0, así que Bueno, aquí tenemos D. ¿Es menos o más el D? Eso no me acuerdo. Creo que es más. Sí, también. Como más. También me suena que es más D. Voy a poner aquí más D. Entonces, aquí quedamos. Lo primero que tenemos que calcular es... Vamos por orden. Vamos primero a esta parte. Entonces tenemos Z, 0, 0, Z, menos A, que es 0, 1, alfa y beta. Ya vamos a calcular eso. Después lo invertimos. Entonces sería Z menos 0, Z. 0 menos 1, menos 1. 0 menos alfa, menos alfa. Y acá sería Z menos beta. Y todo esto a la menos 1. Entonces, si no me equivoco, entonces la inversa de esto es 1 sobre el determinante. Y acá ¿cuáles se cruzaban? ¿Cuáles cambiaban de signo? ¿Estos de acá o estos? Hace mucho que no hago álgebra la más. 1, la 2, que se invertían. Entonces tenemos y menos A. Y creamos la matriz inversa. Entonces, si es 1 menos el determinante,
1 sobre el determinante. Que en estos casos el determinante es... Eso se puede pasar así. Vamos a escribir aquí todo el desarrollo. 1 sobre el determinante, que es este por este menos este por este. O sea, sería z al cuadrado menos zb. Y sería menos por menos más, y sería menos, o sea, menos alfa. Eso sería esto. Por esto, ¿qué pasa? Esto se dejan tal cual. ¿O no? Sí, sí. Por aquí se invertía el orden, entonces era Y después se lo tatúa. D. A ver, entonces aquí tenemos que hacer el Z menos B, lo cambiamos para acá. El Z acá y a esto se les cambia el signo, que es 1 y alfa. Eso es lo que vendría siendo. Ya. Ya, eso uy, se me coló esto por acá. Eso es lo que vendría siendo toda esa parte. Luego vemos. Luego se multiplica por la matriz C. Entonces vamos a tener, vamos a escribirle aquí abajo. Vamos. Sería Z menos B sobre. Vamos a poner, a esto le vamos a poner una estrella. Vamos a poner nombre. Para no escribirlo cada rato. Si ustedes lo definen bien en una prueba, no creo que el profe le dé problema Como el en ahorrarse escribir cosas grandes. Sería 1 sobre esto y alfa y el otro es Z. Sobre esto, sobre esto. Haríamos esa ecuación por C, que es 1, 0, y después por B, que es 0, 5. Entonces multiplicamos por 1, 0. ¿Qué nos va a quedar? 1 por 1 por 0 nos va a quedar, se nos va a ir toda esta parte y esta parte de acá. Va a quedar solo la parte de arriba, nos va a quedar. Y lo otro nos va a quedar en 0. Y después por ¿qué hacemos primero? ¿Lo de matemáticas? Por- por 0 y 5 nos va a quedar estas dos por estas dos, si no me equivoco. Vamos viendo. Entonces aquí es 1, 0. Entonces, entonces nos va a quedar un puro término. Eso es lo que nos va a quedar. Entonces 0, 0. Estoy haciéndolo al lado para comprobar. Y lo que nos va a quedar es, se nos va a eliminar. Se nos va a eliminar este va a quedar 0 y nos va a quedar solo este número, que es eso, y estos son puros 0, así que nos va a quedar 1 sobre nuestra estrella, que es z cuadrado menos zb menos alfa. Bueno, 5. Si buscas en Google, demás que aparece. Pero
tengo el libro. Ah, ¿tú quieres? ¿Qué tengo que leer yo entonces? Ah, a esto se le cambia el signo. Ahí me equivoqué. Estos seguían iguales y a esto se le cambia el signo a los que se dan vuelta. ¿Le dejo sacar el cuaderno? Entonces lo que hay que cambiar aquí es signo, 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 signo. Acá obtenemos menos 5. Y eso vendría siendo nuestra ecuación. De mira, te queda igual, que es z cuadrado menos z por beta menos alfa. Ojo, por ejemplo, acá, si hubiéramos tenido otro 5 o 2, 1 o 1, nos va a quedar que va a ser nos va a quedar una suma nos va a quedar nos va a quedar un puro número igual. Porque esto por esto va a dar 0 igual y nos va a variar. Pero no quedaría del mismo estilo. Así que eso es. Esto con 0. Y pueden seguir ustedes probando, por ejemplo, aquí cambiarle valores, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya una forma. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera formulado la pregunta, les digo que tienen que entonces pedir alfa y beta para que h de z sea, no sé, menos 5 sobre z cuadrado menos, por ejemplo, acá le coloco más 0.5z menos 10. Entonces aquí eso sería como a lo que tendrían que llegar. Aquí. Ojo que aquí yo también les puedo pedir, no sé, multiplico por 5 abajo, me queda, les pido 5z cuadrado más, acá sería menos 25 sobre 5z cuadrado y acá les pido, no sé, 75z y más 25. Entonces aquí usted viéndolo no da directamente, pero tendrían que hacer, por ejemplo, dividir por 5 arriba y abajo. Ahí tendríamos el z cuadrado y ahí querían la forma que tenemos acá. Y tal. Pero primero por eso les dije que primero habría que resolver el ejercicio, porque no puedo elegir cualquier función de referencia, porque si no se nos complica la cosa. Segunda cosa. Segunda cosa que les podrían pedir, por ejemplo, que sea estable. Que sea estable significa que las raíces, o sea, el z1 y el z2, que son de la forma z menos alfa, no, z menos z1, z menos z1 y z menos z2. O sea, las raíces de esa ecuación, estos son los llamados polos. Entonces, si nosotros queremos que sean estables, tienen que estar en el círculo unitario. Y ahí podemos elegir que sean real. Por ejemplo, podemos elegir reales repetidos, reales distintos, imaginarios, etcétera. Pero hay que cumplir que estén dentro de esto. Y esa podría ser otra pregunta que les pidan, no sé, que los polos. Aunque esto de los polos también se puede sacar directamente de la ecuación, porque si no me equivoco, los polos son el
son el determinante de z por i menos a. Son determinantes de z por i menos a. También son los polos. También nos entrega la ecuación. Nos entrega aquí la ecuación donde están los polos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Aquí levantando la mano. Sí. Para nosotros ver cuándo converge, sería cuando Z1 es menor que 1, el valor absoluto es. Sí. No hay que dejarlo parecido a la forma geométrica, por así decirlo. 1 menos algo. En base al recurso. No. No, más que nada aquí se puede ver directo. Porque esto después al hacer la transformada, la z inversa, nos va a quedar aquí menos algo, po. ¿Y la ves, no? Pero eso va a ser directamente proporcional a que esto esté dentro del círculo unitario. Directamente proporcional. Por eso generalmente se evalúa, se trabaja la estabilidad y el control se hace en el plano S y en el plano Z. En el S para continuo y en el Z para discreto, porque aquí se da más, se ve de forma más fácil, más analítica y podemos hacerlo. Bueno, falta sumarle el D, sí, falta sumarle el D aquí. Ahora aquí le sumamos el D, que sería 2. Que aquí queda algo más feo porque sería 2 veces esto dividido en esto. Y nos va a quedar menos 5 más 2 veces todo el denominador sobre el denominador. Eso sería lo que nos quedaría si le sumamos el 2. Que es una ecuación bastante más fea. Aquí tendría que cambiarle más 2 eso. Pero claramente depende del ejercicio. Y aquí. Y si no me equivoco en la prueba, lo más probable es que le aparezcan de ese estilo. Con más o menos variable en juego. Pueden aumentarle o disminuirle las variables. Onda. Aquí cuántas variables tenemos. Acá tenemos 1, 2. Pero podría colocarle. La respuesta no le veo relación al recurso. Podríamos colocarle 3 y 4. 5 y 6. 7. Podemos colocar hasta 7 variables. Podemos colocar que todo sea variable. Y pedirle que ustedes tienen una función diferenciada. O podemos, en vez de colocar este y este, que sean variables, que son los que estamos cambiando, que sea este y este. Y este, podemos colocar todos los demás. Entonces aquí tendríamos solamente el A y todos los demás serían, todos estos serían números en vez de variables y los que serían letras son estas, A, B, C y D. Entonces llegaríamos, por ejemplo, a una ecuación un poco más fea, bastante más fea, porque no tendríamos los ceros, pero al llegar a una ecuación más fea, lo que llegaríamos a una forma mucho más general. Y al variar algún valor nos daríamos cuenta qué pasaría. Que mientras menos estatus socioeconómico se tenga, habrá menos. Bueno, se le dio. En la prueba probablemente le puedan preguntar, no sé, puros valores aquí y acá variable, variable. Y que, porque así, entre más variables se les da, la función de transferencia es con más soltura, pues tienen que calzar aún más los términos. Y pueden llegar, por ejemplo, que uno llegue con unos términos y otro con otros términos y lleguen a la función de referencia que se quiere, ya que tienen mayor, Y tener promedio mayor a 6 y algo. que tienen mayor
mayor manejo ustedes de Hay esto. una página literalmente de beca. Entonces, eso, lo otro que le pueden pedir lo de estabilidad. Y yo creo que dejar para De otra, hecho, yo en séptimo clase lo de homogéneo porque tuve y promedio 6.2 y había mucha gente con promedio más alto que yo. Entonces me dejaron fuera por eso. de homogéneo y ¿cómo se llama? Respuesta homogénea y respuesta forzada. Solo vemos, yo creo que la siguiente ayudantía, que probablemente sea el lunes o el miércoles de la otra semana. Que ¿como qué día le acomoda más? 6.8, o sea, yo ¿Sí? si con 6.8 no pasaba, no puedo. Ahora solo tengo que tener arriba. Eso, ¿como qué día le acomoda más? El lunes yo creo, ¿no? ¿Día el lunes o Y día sí. miércoles? A mí el lunes. Yo el lunes tengo disponibilidad tanto en la mañana como en la tarde. La ley está bastante mal hecha. Entonces ahí podemos ver más Porque de esto. hecho, dato, podría estar como a 5. Y eso, lo que pueden hacer, por ejemplo, a ver, por ejemplo, aquí vamos a dejar, no sé, una tarea. O vamos a dar ejercicio, si alguien lo quiere hacer. Ejercicio opcional. Voy a dejarle un ejercicio opcional. No. Si alguien lo quiere hacer, lo hace. Mira, por ejemplo, aquí depende de cuántos me digan que lo hicieron. Le pregunto al profe si da décimas por este ejercicio, pero. Pero. Pero es que igual el ejercicio opcional no sabría decir. No sabe. Bueno, pero por ejemplo, vamos a decir obtener la función de transferencia de manera general, o sea, dependiente de A, B, C, D y E desde las siguientes matrices de, uy, ¿qué pasó? De estado. Vamos a dar las matrices de estado. Van a estar en discreto, que es lo que van a trabajar en la prueba. Por ejemplo, acá vamos a dejar una matriz clásica 1, 2, 3, 4. No, esto es para que trabajen de forma general, así que esto no influye. Acá vamos a tener Promesas, un futuro de promesas. A, B, U de K, y acá tenemos I de K, va a ser CD por X de K, No me gusta. más una E No, es como la por U de K. es como la igualdad. ¿Cómo se llama esto? La paridad en el Senado también me parece estúpido. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es realizar lo que hicimos acá, Debe decidir la gente que sepa decidir. de usando C por Z por I menos A a la menos 1 por B más D. Entonces ustedes tienen que tener aquí la H de Z. Considerando que C es esto con letras, B es esto con letras y esto con letras, ya es lo que tenemos con números. Sí, yo creo que 1, 2, 3, 4, si al final son números, no le va a. Y la idea es que dejen todo esto H de Z expresado en, no sé, va a ser, esta va a ser de orden 2, entonces va a ser
un z cuadrado y acá Que exista va a haber una literalmente combinación que de alguien que se A aproveche esté en el Senado no significa que no vaya a más decir cualquier cosa. B más C más hecho, D, Todas las etcétera. todas. Es que por plata podría hacerlo. Entonces eso, O sea, que hayan más mujeres en el Senado, en el caso de la paridad, en que hayan más función mujeres de en el A, B y Senado, C, que haya A, la B, misma C y cantidad, D. no garantiza la igualdad. Solo garantiza que hay más mujeres ahí. No que haya algo no lo garantiza. Los que deben estar en el Senado y en el poder O bueno, supremo, vamos a hacer, me da igual si es un perro o no es un perro. Mientras tomen vamos buenas decisiones, a, no sé, debe borrar estar ahí. esto, bajarla más cortito, porque con tantas variables puede ser más engorroso, así que vamos a agregar algunos ceros. Y 0, acá vamos a colocar 0B, y acá vamos a colocar C. Entonces en función de A, B y C, Pero ¿no? es que la opinión la puede tomar alguien que no sea mapuche, pero sin embargo comparta todas sus cosas A, B y y C. crea en ellos. Entonces esto sería como un ejercicio opcional para el que quiera hacerlo, para ensayar para la prueba. Queda con eso. Si alguien me lo manda, yo voy a, voy a desarrollarlo yo y ver si me da el mismo resultado que él. ¿Realmente crees que la persona sea Y mapuche tal. no Y no significa que sé, no sea veré si el profe puede dar mapuche? décimas para los que resuelvan esto. No sé cómo. No sé cómo. La cosa es que no haya un facho ahí que No. da lo mismo, que le corten el mojo. No sé cómo estarán las cosas en eso. Oye, de más que hay. Ya. más que hay. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya estamos terminando la Y hora. esos son los mismos que saldrían si Yo tengo una consulta. un mapuche cualquiera. Consulta. Un mapuche facho. Si, por ejemplo, nos pidieran la función de transferencia a partir de una ecuación, asumimos condiciones iniciales nulas. ¿Cómo partir de una ecuación? Es que a partir de esto ya tenemos la función de transferencia, po. Así decirlo. No, pero en otro caso, por ejemplo, si nos dijeran x de k más 1 más x de k y así, Es que, Santiago, aparece una condición iniciales. no haya gente porque sí. Es que en este caso, de este estilo, no creo que tenga condiciones iniciales. O sea, igual sí. La cosa es que se maneje alguien que Pero que esa esa condición inicial es nula y eso lo vemos la próxima semana, que tiene que ver con homogénea y forzada. Que eso lo voy a ver bien la próxima semana, que también tengo que repasarlo bien yo para no equivocarme en algunos conceptos. Y eso. Sí, sí. Pero realmente, o sea, no estoy diciendo nada, pero realmente, pero y si no hay suficiente gente, si como dicen, necesitamos 12, y si hay 10, habrán 2 que son inútiles, y esos 2 inútiles tendrán que estar ahí. Porque sí, eso lo tengo que ver bien de ahí y ahí pues para aplicarlo bien. No, no, pero es que, a ver, vale, habla. Y eso. Más que nada con las transformaciones no hay duda. Porque esa pregunta la respondo la próxima semana, que tengo que revisar yo bien el material. Vale, no tiene nada que ver, yo no estoy diciendo que no haya mujeres ni nada de eso, pero sí se debería. Y una X, ¿no? No sé qué es eso. Vale, si en un Ya, eso, si no hay más dudas, vamos a terminar por aquí. Intentaré subir el material lo más posible. Santiago, ¿cuál crees tú que está bien? Y, Sí, y eso sería. desde mi punto de vista, el que tome. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos.